Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el proyecto de investigación que lleva por tema Análisis gramatical del castellano en la estructura de sujeto y predicado en alumnos de secundaria del Centro de Estudios La Salle. Esto para acreditar la materia de Seminario de Investigación 2 y por ende para obtener el grado de maestro en educación. Comentarles que este proyecto está enfocado para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. A lo largo de la carrera docente, como docente, se ha notado el hecho del poco valor o poco dominio de la lengua materna en todo su esplendor. Es por eso que haciendo una retrospección y un análisis muy complejo de todo ello, se ha llegado a la determinación de la importancia que se tiene el hecho de darle el valor pertinente a nuestra lengua materna. La sociedad de hoy en día se encuentra ante un montón de situaciones que provocan que los jóvenes lleguen a ser profesionistas y no tengan la capacidad del dominio de las habilidades lingüísticas, tanto escritas como orales. Esto provoca que a la hora de presentarse a un trabajo no puedan contestar ciertas inquietudes o ciertas cuestiones que la persona que les está entrevistando les hace, ¿no? O el hecho de no poder realizar una actividad tan sencilla como un resumen o un ensayo. Es por ello que con este proyecto lo que se pretende es que se valoricen las raíces y el origen de lo que nosotros tenemos como sociedad y sobre todo el hecho de darle el valor a nuestra lengua materna, que en este caso es el castellano. Para eso, sí, tuvimos que plantearnos un contexto específico y en este caso, sí, fue el Centro de Estudios La Salle de San Cristóbal de las Casas, ubicado en el estado de Chiapas, concretamente en la región Altos, sí, y ante una población muy específica, es un centro educativo privado y en el que los estudiantes llegan a primero de secundaria con un nivel mínimo de habilidades lingüísticas. Los estudiantes tienen poco control de las habilidades lingüísticas, como ya he mencionado, y esto provoca que tanto sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales se vean, pues bueno, afectadas. Además, el proyecto está basado para que se realicen los 3 años de secundaria, entre los 12 y los 15 años, y en este proceso se pueda llegar a comprender el cambio que puede llegar a tener un chavo enfocándose en las estructuras de la morfología, ortografía y sintaxis y dando un impacto considerable en las otras asignaturas, en este caso materias, ¿sí? Y teniendo en consideración la importancia que tiene el hecho de poder tener control de nuestra propia lengua para poder expresar ideas, no solamente de forma escrita, sino también de forma oral. Además, es súper importante conocer la lengua que dominamos, que creemos y que tenemos. Esto nos va a llevar a poder aprender otras lenguas, poder desenvolvernos en el mundo en el que vivimos y tener la seguridad pertinente para poder llegar a concluir, ¿sí? Una vida académica exitosa y poder llegar al campo laboral seguros de lo que sabemos, cómo lo sabemos y de qué manera. ¿Qué nos podemos cuestionar o qué nos cuestionamos ante esta situación? En primer lugar, es qué ocurre en la etapa de secundaria en relación a las habilidades verbales. En segundo, qué proceso se tiene que establecer para poder lograr en los jóvenes esta inquietud por la habilidad verbal. ¿Qué dificultad se presenta a los estudiantes a nivel secundario en la construcción del sujeto y predicado, que es lo que nos ataña? ¿Sí? ¿Qué relevancia educativa tiene el desarrollo de habilidades verbales para aprender para la vida? ¿Y qué recursos o instrumentos didácticos utilizan para apoyar las habilidades redactivas en los estudiantes secundarianos? Por otro lado, tenemos que ubicar bien y observar la problemática que se nos presenta. Para ello, decir que la problemática existente es la carencia que tenemos o que se tiene en relación a la lengua escrita y hablada, que se manifiesta en este caso en los estudiantes a nivel secundariano. Es súper importante establecer la relación del uso de la lengua como una habilidad transversal para la formación para la vida y tener en cuenta que la tecnología que se maneja hoy en día o los recursos tecnológicos que utilizamos ha provocado que le demos menor valor a la lengua y que aparte la vayamos degradando poco a poco.
Plataformas de películas, series documentales han provocado que la constancia de lectura sea menor. Estamos frente a un país que el nivel de lectura es bajo, pero si todavía sumado a esto le provocas el hecho de tener plataformas que aportan la facilidad de poder ver una serie y ya no leer un libro, esto hace que los recursos lingüísticos se vuelvan menores y que nuestras habilidades, tanto sociales como emocionales, se vean limitadas y por ende las cognitivas. Por lo tanto, el reto que tenemos como educadores, o el reto que hay como educador, es integrar la tecnología a todo este proceso y verla como un instrumento didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos va a ayudar a que podamos enriquecer la lengua. No es aportar la tecnología del proceso educativo, al contrario, es llevarla y utilizarla para que nos aporte y nos ayude a que los chavos puedan tener ambas en desarrollo óptimo. Además, si queremos una transversalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias, en conjunto, sí necesitamos de tener una seguridad en las habilidades lingüísticas. Por lo tanto, y a partir de acá, nos cuestionamos y nos planteamos los siguientes objetivos para el proyecto, como es analizar la práctica pedagógica que involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de secundaria, analizar a partir de una evaluación diagnóstico el desarrollo de habilidades en el área de secundaria, determinar las habilidades verbales y orales que los alumnos demuestran a lo largo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollar estrategias didácticas que involucren el desarrollo verbal hacia los estudiantes para un fortalecimiento de sus habilidades, inculcar la importancia del uso de la lengua materna para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para la transversalidad de las asignaturas, desde las habilidades. En un segundo enfoque tenemos la cuestión teórica, en qué nos vamos a basar o qué nos vamos a sustentar para poder llegar a este proceso, ¿no? En un primer momento tenemos que tener bien claro que la teoría sociocultural nos va a ayudar y nos va a aportar para que podamos vincular lo que es el desarrollo de habilidades lingüísticas con el desarrollo de la cuestión social. ¿Qué quiere decir esto? La interacción social es muy importante en la etapa adolescente. Para ellos, en muchos casos, es básico. Por lo tanto, es muy importante que vinculemos el desarrollo de habilidades sociales, con el proceso del lenguaje, de la habilidad lingüística, de poder desarrollar tanto de forma escrita como hablada en el contexto. Es muy importante que ellos entiendan que no se hable igual que se escribe y que dependiendo del contexto en el que nos encontremos, nuestro lenguaje o nuestro léxico va a ser el que nos va a determinar. Por lo tanto, la socialización para un adolescente es primordial y tenemos que tenerlo en cuenta para que ellos vean la habilidad lingüística como una herramienta de trabajo para poderse relacionar con el otro y con los otros, ¿no? Por otro lado, está la teoría de la asimilación, que tenemos que manejarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente es quedarnos con el significado de las cosas, sino también con el significante. Es por eso que es tan importante que exista un aprendizaje significativo, que se relacione la cuestión empírica con la parte teórica, que ellos vivan el proceso teórico de la lengua en relación a lo que viven diariamente, a su contexto, ¿no? Y así motivar a partir de los aprendizajes existenciales y los aprendizajes que ellos tienen, vincular ambas, significado y significante, como dije con anterioridad. No hay que dejar de lado las inteligencias múltiples y el desarrollo de las mismas en los procesos educativos y en este caso en el proceso educativo. Es por eso que no se dejaron de lado y se tienen en cuenta las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Una de ellas es la habilidad lingüística, pero no es la única que tenemos que desarrollar y que tenemos que confrontar y relacionar, puesto que a veces nos encontramos con una población de estudiantes que no es hábil en la cuestión lingüística, pero sí es hábil en otras habilidades. Por lo tanto, hay que compensar y unas nos van a aportar para relacionarnos con las otras. El hecho de tener una habilidad musical aporta el oído y el desarrollo auditivo, por lo tanto eso nos puede ayudar a igual no tener una lectura directa, pero sí una lectura a partir de audios, ¿no? Además, la inteligencia emocional que manifestemos ante esta situación es muy importante. Estamos hablando que estamos trabajando con un grupo
de jóvenes que están en cambios hormonales, de cambios de carácter, de actitud, de físicos inclusive, y eso provoca que en ellos mismos haya inquietudes que si utilizamos la inteligencia emocional de la mano junto a ellos, podemos trabajar en el aspecto de desarrollar un autoconocimiento, una autodisciplina, una persistencia y una empatía ante ellos mismos y ante su contexto, ¿no? Entonces, no solamente es la cuestión cognitiva, sino también es el pienso y siento, cómo relaciono estos dos conceptos, y en ellos es muchísimo más importante por el simple hecho de que están en una etapa de cambios. Y por último, y no menos importante, está la teoría crítica para el pensamiento del adolescente. Es súper importante que en esta etapa, que generalmente la conocemos como una etapa de rebeldía, tengamos en cuenta que el estudiante, ¿sí?, necesita un guía y un acompañamiento que le permita tener un pensamiento crítico de lo que está pasando, de por qué está pasando. Y si eso lo sumas a que la habilidad lingüística le va a aportar a que él pueda expresar sus ideas de forma amigable, con una conducta, con un camino, va a provocar que tenga la seguridad y la motivación para poderlo hacer. Es por eso que es tan importante la teoría crítica, en la que hacemos conciencia hacia el estudiante del mundo que nos rodea, lo sensibilizamos y le ponemos ante situaciones y contextos pertinentes. Y esto va a provocar que tanto de forma escrita como de forma oral se pueda expresar y pueda determinar qué siente y qué piensa. ¿Qué metodología es la que vamos a estar utilizando y la que hemos utilizado y hemos trabajado en este proceso? En primera instancia, decir que el método es etnográfico, está basado en teorías hermenéuticas y en la interacción social, es explorar las relaciones sociales y describir la realidad que tenemos, la realidad que existe y la realidad que hay, ¿sí? Por eso investigamos el por qué y el cómo se toman las decisiones y cómo abordamos el grupo cuando llega a primero de secundaria y cómo se va abordando conforme van pasando los 3 años, ¿no? Hay que ser muy claros, tener los objetivos y las metas a cumplir, ¿no? Es por eso que hay que planificar y tenemos que planificar cómo se va a lograr esto. En primera instancia se va de lo chiquito a lo grande. ¿Qué quiere decir esto? De lo micro a lo macro, ¿sí? En un primer momento vamos a realizar una planificación de los contenidos gramaticales y de los contenidos en la lengua que nos van a permitir ir de lo micro a lo macro, como estaba diciendo. Es súper importante la práctica, la participación y la colaboración de absolutamente todos para poder interpretar todo este proceso. Además de que exista una investigación, una acción y una formación de los hechos. Es por eso que los sujetos de estudio se encuentran en el área de secundaria, son una población aproximadamente de 60 alumnos, están entre 12 y 15 años y, como bien dije con anterioridad, están en una etapa de cambios tanto físicos, emocionales como psicológicos. Por lo tanto, es súper importante entrelazar, ¿sí?, y hacer mancuerna con todas estas habilidades para que esto pueda fluir y se pueda construir. En primera instancia se va a hacer una observación participante, ¿sí?, y se va a llevar un diario de campo. Esta observación participante va a ser a lo largo de las sesiones de 50 minutos, que serían 2 por semana durante el ciclo escolar. Esto quiere decir que durante el ciclo escolar 2 sesiones van a estar llevadas a cabo para esto. Obviamente va a ser gradual. En primer grado se trabajará la morfología y las técnicas, en segundo grado la ortografía y la comprensión, y en tercer grado es un compendio de la sintaxis y todos los elementos que ya conciernan la estructura de sujeto y predicado, ¿sí? Hay que interpretar la información que manifestamos, ¿sí?, y hay que hacer un análisis de esta interpretación, por lo que es muy importante realizar una evaluación diagnóstico para determinar y saber qué está pasando con estos jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar. No importa con el nivel que estén, no importa con el nivel con el que lleguen, lo importante es empezar desde ese punto e ir avanzando de forma paulatina. Son 3 años de proceso. Los resultados son muy prometedores y los resultados son muy positivos. Más adelante vamos a comentar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo va a ser el análisis de datos? Pues como bien decía, en primera instancia se va a hacer una evaluación diagnóstico en la que se van a trabajar habilidades emocionales, sociales y cognitivas.
Hay una batería de test que está trabajado con AbilMind, en el que nos muestra y nos ayuda, ¿sí?, a poder evaluar estas habilidades fundamentales, emocionales, estilos de aprendizaje que tienen los jóvenes, para que a partir de ahí podamos trabajar con ellos. Esto se vincula en la cuestión de la evaluación diagnóstico. A partir de ahí se va a estar trabajando mediante la bitácora del grupo con anotaciones en el desarrollo del proceso de los 3 años. Hay que estar constantemente en la motivación, constancia, dedicación en la perseverancia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es súper importante que el guía, la persona que esté a cargo, ¿sí?, o las personas que estén a cargo tengan en cuenta que existe el tema de la motivación. A un adolescente hay que estar motivándole y hay que estar haciéndole hincapié en la relevancia y en la importancia. Si él entiende y él comprende la relevancia que tiene su lengua materna, el desarrollo de la misma, va a poder entender que va a poderse relacionar con los demás y que va a ser un conocimiento ya no solamente abstracto. Para concluir, decir que el proceso de investigación está, como bien decía, relacionado directamente con el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en su totalidad y en su conjunto, que es un claro ejemplo de cómo reforzar la lengua materna de los estudiantes, basándose en las habilidades lingüísticas, uno las puede potencializar. Los resultados son excelentes. Quizás el primer año no se vean resultados tan tangibles, pero una vez que terminan los 3 años de secundaria, los resultados son excepcionales. ¿Qué quiere decir esto? El alumno mismo hace una autoevaluación de su proceso, de cómo empezó a cómo terminó. Y esto, los resultados finales en sí, se van a ver reflejados cuando lleguen a una educación medio superior o superior, ellos tengan que desenvolverse con estas herramientas. Y se den cuenta que no se les complica presentar una exposición o inclusive poder redactar cualquier cuestión de la lengua, ¿no? Entonces, ellos mismos hacen un autoanálisis y una autocrítica del proceso. Sí, es tedioso, sí, a veces es complejo y a veces se nos puede complicar, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr. Gracias y bonita tarde.